Damos por comenzada esta conferencia. Muy buenos días a todos y buenas tardes. Primero que nada, queremos extender nuestro agradecimiento a todos los aquí presentes, a nuestros moderadores, el ENCOM, David Recondo, y a nuestro invitado especial, Jesús Ortega Martínez, por haber aceptado la invitación y darse el tiempo de participar en este espacio. Así como también a Melissa Rando, presidenta de Sciences Po Alumni México, quien en todo momento nos brindó su apoyo y nos motivó para llevar a cabo el proyecto. Es así como les deseamos la bienvenida a esta conferencia, Elecciones en México 2024, organizada por los alumnos mexicanos del Instituto de Estudios Políticos de París y apoyada por la Asociación de Estudiantes por México. Como asociación estudiantil nos deslindamos de cualquier tipo de interés político y les recordamos a nuestros asistentes la obligación de dirigirse con respeto a todos los participantes. Como individuos podemos tener opiniones divergentes, pero jamás confrontación violenta. Nuestro invitado distinguido, Jesús Ortega Martínez, fue secretario general del Partido de la Revolución Democrática (PRD) entre 1996 y 1999 y presidente del partido entre 2008 y 2011. Ortega Martínez es ingeniero químico de profesión y se autodescribe como hombre de izquierda y socialdemócrata. Él ha estado involucrado en la política mexicana desde los años 70, comenzando su carrera en el ya extinto Partido Socialista de los Trabajadores y siendo diputado federal en 3 ocasiones y senador de la República en una. Junto con el Partido Acción Nacional y el Partido Revolucionario Institucional, el PRD forma parte de la coalición electoral Fuerza y Corazón por México, que prioriza los principios del federalismo, el liberalismo y el pluralismo político. A pesar de haber dejado la presidencia del PRD, Ortega Martínez sigue militando en el partido del cual es cofundador. Actualmente se reconoce como partidario del Proyecto de Nación de Xóchitl Gálvez, candidata a la presidencia por la coalición antes mencionada. Esta iniciativa nació con el objetivo de brindarles a ustedes una perspectiva más amplia de la política mexicana. Esto ligado a las elecciones que tendrán lugar en 5 semanas. Como ustedes lo saben, México obtuvo su transición a la democracia en el año 2000, lo que nos convierte en una de las democracias más jóvenes de Latinoamérica. Asimismo, este 2 de junio, el país vivirá el proceso electoral más grande de su historia. En primer lugar, se renovará la presidencia, cargo que él o la vencedora ocupará por 6 años. También se renovarán la Cámara de Diputados y el Senado, es decir, una buena parte del poder legislativo. Además, 31 estados cambiarán su Congreso local y 9 escogerán a sus nuevos gobernadores. En total, se elegirán a más de 20,000 cargos públicos. En un momento más le cederemos la palabra a Jesús Ortega Martínez. Después, los moderadores interactuarán con nuestro invitado para luego pasar a una sesión de preguntas previamente recibidas de parte de los ciudadanos estudiantes y de docentes, mismas que serán planteadas al invitado por parte de los moderadores. Y finalmente, un tiempo dedicado a preguntas espontáneas por parte del público hacia el invitado, terminando así con un breve mensaje de despedida de parte de los moderadores y de nuestro invitado. Nuevamente agradecemos a Jesús Ortega Martínez por estar hoy presente aquí con nosotros, y con esto cierro la introducción y le cedo la palabra a nuestro invitado. Gracias. Bien, aprecio mucho a los estudiantes mexicanos del Instituto de Ciencias Políticas de París la gentileza de invitarme a charlar y a dialogar con ustedes y con otras personas que se conecten en este espacio de reflexión. También aprecio que pueda participar Helen y David como moderadores o como contribuyentes para que este diálogo sea más fluido. Bueno, les quiero administrativa que han participado como importantes dirigentes de partidos políticos. Estos integrantes del Comité de Prospectiva hemos hecho un análisis y hemos llegado a estas primeras conclusiones. Una, hay muy probablemente 2 escenarios, los más posibles, que se van a presentar en el día de la elección. Es el triunfo de Xóchitl con una diferencia muy pequeña o una diferencia reducida que no alcanzará más del 5%. Y el otro escenario es la victoria de Claudia
igualmente con una diferencia muy pequeña. En nuestros análisis descartamos la victoria de Claudia como la victoria de Xóchitl como con una diferencia muy grande, como lo mencionan algunas de las empresas encuestadoras que son contratadas por el gobierno y que son contratadas por el equipo de campaña de Claudia. Aquí en México se está dando un fenómeno como se da en otros países. Las empresas de demoscopía que se construyeron para hacer análisis se han convertido en instrumentos de propaganda, y particularmente las empresas en México están elaborando, la mayoría de ellas, datos y cifras para crear una percepción que contrasta con la realidad que verdaderamente sucede en México. Hay empresas que dan una ventaja al oficialismo de 40 puntos, algunas de 50 puntos, que francamente son absurdas. El escenario basado en análisis reales de prospectiva, los escenarios reales hablan de una ventaja a una u otra de las candidatas menor a 5 puntos porcentuales. El tercer candidato, que es el candidato del Partido Movimiento Ciudadano, tendrá una votación muy reducida, marginal, y que en todo caso contribuirá al objetivo del oficialismo. Esos votos opositores, en lugar de apoyar a Xóchitl, servirán para reducirle porcentaje a nuestra candidata a la presidencia de la República. Este es un escenario, pero este escenario se complementa con la posibilidad, y ese es un gran riesgo muy posible, de que el gobierno ponga en práctica lo que en México llamamos una elección de Estado. Y esto hace referencia a aquellos tiempos del régimen de partido de Estado, en donde las elecciones las planificaba, las organizaba, las llevaba a cabo, el propio gobierno realizaba los conteos y el propio gobierno calificaba las elecciones. Esto es lo que llamábamos la elección de Estado. Esto había terminado con las reformas que hicimos en México, y como dice Gael, que logramos un proceso de transición hacia la democracia que duró 4 décadas, largo, y por eso coincido con Gael que la democracia mexicana que aún persiste es la más joven de América, del conjunto de América. Pero está en riesgo esa democracia porque el gobierno está implementando, nosotros pensamos, una elección de Estado. Voy a mencionar, por obviedad, 4 elementos que nos hacen llegar a esa conclusión en este comité de prospectiva. En primer lugar, López Obrador cuenta con un ejército electoral de más de 50,000 individuos, personas, que es el llamado grupo de servidores de la nación. De manera directa, casi 25,000 están pagados con recursos del erario en la Secretaría de Desarrollo Social. Estos 25,000 no cumplen tareas de desarrollo social, sino son un aparato de control político y de control electoral por parte del gobierno. Estas miles de personas dependen directamente de un operador de López Obrador y dependen directamente de las instrucciones del presidente de la República. Se han desplegado durante varios meses en todo el país y están ubicados
no en razón de atender problemas sociales, sino en razón de objetivos electorales. Por ejemplo, hay uno de ellos por cada una de las secciones electorales. Y las secciones electorales más importantes por su densidad electoral o por su influencia social y política tienen más de uno, pueden tener 5 o 10 de los llamados servidores de la nación. Hace poco hubo una resolución del Tribunal Electoral en donde estos llamados servidores de la nación podrán ser funcionarios de casilla y desde luego podrán ser representantes de Morena o de los partidos aliados de Morena ante los funcionarios de las casillas electorales, cosa que nos parece verdaderamente grave, porque todo mundo sabemos en México, incluidas las autoridades electorales del INE y del tribunal, que son un instrumento de clientelismo electoral de López Obrador y de coacción electoral del gobierno. Entonces, el plan C de López Obrador en realidad es cómo implementan una elección de Estado. Y lo van a implementar a través principalmente del funcionamiento de esta estructura. Yo digo que 25,000 que dependen del erario federal, pero los gobernadores de Morena tienen otra estructura que comprende más todavía el número de la estructura federal. Después, hay un número muy importante de municipios, muy difícil de precisar, de municipios que están influenciados o prácticamente controlados por el crimen organizado en México. No solamente el derivado del tráfico de estupefacientes, porque el crimen en México se ha diversificado y ahora hacen diversas actividades que le reditúan miles y miles de millones de pesos. El secuestro, la extorsión, el cobro de piso, que es un segundo impuesto, un impuesto ilegal, etcétera, etcétera. Y son, no exagero, cientos los municipios, algunos de los más importantes, que están controlando la economía y controlando la administración. En estos municipios está ausente el Estado mexicano. Y desde luego puede ser utilizado esta fuerza política y esta fuerza paramilitar para influir en las elecciones. Ya lo está haciendo de manera descarada y abierta. Les voy a poner un caso. Ayer renunciaron 200 candidatas en Guanajuato, mujeres 200 que son candidatas a diversos cargos de elección popular, que fueron amenazadas por el crimen organizado. Y no pierdan de vista este dato. En México se pueden anular las elecciones según la ley si se anula el conjunto de las elecciones presidenciales o de elecciones de Congreso, si se anula el 20% de las casillas. Y en los municipios y en los estados que están controlados por el crimen organizado hay más de 20% de casillas. De tal manera que si López Obrador, en esta alianza de facto que tiene con el crimen organizado, decidiera el día de la elección anular la elección para generar un conflicto electoral, simplemente lo puede hacer en aquellos municipios o estados que controla el crimen organizado y en donde el Estado mexicano no tiene ninguna influencia. Un tercer elemento que quiero que tomen en cuenta es el de el ejército. Saben del debate que en México existe acerca de si el ejército debe de cumplir funciones de seguridad pública. Bueno, la Constitución lo prohíbe expresamente y ha habido grandes debates acerca de que el ejército debe de regresar a los cuarteles, pero más que eso, López Obrador los está utilizando como
fuerza de trabajo en sus obras simbólicas y faraónicas, pero también los está utilizando con criterio político, generar terrorismo de Estado. Si hay problemas en alguna entidad, y cuando hablo de problemas estoy hablando de problemas políticos, discusiones, debates, enfrentamientos, inmediatamente el ejército hace presencia. ¿Qué genera? Miedo a través de terrorismo. Y esto es muy importante porque el resultado será favorable a la oposición. Todos los estudios serios así lo indican, en la medida en que participe más del 60% de los electores inscritos en el listado nominal. Favorece al oficialismo si hay baja participación. Favorece a la oposición si la participación crece al 60, 65, y en la medida en que crezca el porcentaje de participación, crecen las posibilidades de que gane Xóchitl o el conjunto del Frente Amplio que constituimos. De tal manera que alentar temor y terrorismo puede contribuir a que la gente no salga el domingo a las urnas y baje la participación, y eso favorece al oficialismo, y es una herramienta que tiene a la mano el gobierno con el uso del ejército. Y por último, el uso de los programas sociales. Claro que el Estado debe de subsidiar más en nuestros países a determinados sectores de la población, aquellos que viven en condiciones de pobreza extrema, en marginalidad terrible, y debe haber programas de subsidios. Pero los programas que está implementando López Obrador no son para combatir la pobreza, son de clientelismo electoral. Y la prueba mejor es que no han contribuido a resolver el problema de la pobreza, ni el menos aún el de la pobreza extrema. Los programas, los estudios serios acerca de la realidad de la pobreza indican que ha crecido la pobreza y ha crecido especialmente el número de mexicanas y de mexicanos que viven en condición de pobreza extrema. La pobreza laboral ha crecido, la pobreza patrimonial ha crecido la pobreza alimentaria, la pobreza que se da cuando no se tiene acceso a los servicios de salud. Ha crecido el ingreso por dos razones fundamentales: por las remesas que llegan fundamentalmente a sectores pobres de la población, pero no resuelven el problema de la pobreza, y porque efectivamente los subsidios son de carácter universal. Por ejemplo, el subsidio de adultos mayores. Slim está inscrito o podría estar inscrito con este criterio de universalidad en la entrega de los programas sociales. Slim podría estar recibiendo los 6,000 pesos o los 2,000 pesos que reciben todos los adultos mayores, y así muchas personas que no lo necesitan. Hay un uso clientelar de estos recursos. Bueno, estos son algunos de los elementos que pienso que deben de tomarse particularmente en cuenta para que se conviertan en riesgos. Y por último les diré que el clientelismo electoral se convierte en un riesgo que puede terminar con el proceso de transición de México hacia una democracia consolidada. Nos faltaban no solamente reglas precisas de funcionamiento en las elecciones, nos faltaba el cambio de régimen, terminar con el presidencialismo, porque aunque hubo alternancia, los presidentes de la alternancia no afectaron el presidencialismo autoritario, algunos los fortalecieron, y el mejor ejemplo de ello es López Obrador. Si había un presidencialismo autoritario en el régimen de partido de Estado, se vería empequeñecido por el presidencialismo
autoritario que ha practicado el actual presidente de la República. Y vemos en riesgo que incluso el sufragio libre y secreto que habíamos conquistado en nuestro proceso de transición está bajo ataque y pueda terminar con una posible elección de Estado como la que creemos está preparando López Obrador. Bueno, pues esta sería la introducción que les planteo sobre la situación que vivimos previo a las elecciones. Mañana, domingo, será el segundo debate y creo que contribuirá a ver de mejor claridad esta situación que les planteo. Muchas gracias por su atención y estoy atento a sus consideraciones. Bueno, pues muchísimas gracias, Jesús, por compartir con nosotros esta visión del Comité de Prospectiva. Pues la verdad es que muy interesante para mí, porque yo trabajé muchos años sobre temas de clientelismo, hasta tengo un libro publicado en siglo XXI. Pero quizás me gustaría ir más hacia cuestiones de fondo del programa de la coalición Fuerza y Corazón para México por dos razones. Porque estamos en una institución académica donde formamos, entre otras cosas, futuros altos funcionarios, miembros de ONGs, futuros miembros de la clase política, tanto francesa como latinoamericana y de otros continentes. Tú hablaste de la cuestión de la pobreza, que obviamente es un tema sumamente importante en el caso de México. Quería mencionar el hecho de que el Ceneval publicó en agosto unas cifras que mostraron que la pobreza en general bajó del 42% al 36%. Tienes toda la razón que la pobreza extrema, ella quedó estable. Xochitl en la campaña mencionó en varias ocasiones: López Obrador se va, AMLO se va, los programas se quedan. ¿Podrías decirnos darnos un poco más de elementos sobre la política social que propone la coalición Fuerza y Corazón para México para mejorar esta cuestión de la pobreza en México, que por otro lado es un país muy rico, la 11 potencia mundial, si no me equivoco, y entonces cómo hacerlo y cómo quieren hacerlo? Sí, cómo no, Ellen. Yo creo que Coneval confunde combate a la pobreza con aumento de ingresos. Sí ha habido un aumento de los ingresos de un sector de la población que es considerado en situación de pobreza. Y ya mencionaba yo que ese aumento de ingreso es resultado de tres factores. A mí me faltó mencionar uno. Sí aumentó el salario mínimo. Crecieron de manera exponencial, enorme, las transferencias de los mexicanos que trabajan en Estados Unidos particularmente, como no se había visto en épocas anteriores. Es un crecimiento verdaderamente sorprendente por su cantidad, pero sí hay explicaciones de por qué se está dando esa transferencia tan enorme de recursos que llegan a los sectores efectivamente también en condición de pobreza. Y el tercer elemento pues es los programas sociales, que no son grandes cantidades a cada persona, pero de pronto cuando una familia está en el programa de adultos mayores, cuando un joven tiene una beca, cuando una persona está en alguno otro de los programas, pues ya es un ingreso. Pero eso no ha permitido, y ahí es donde está la confusión de Coneval, combatir estructuralmente el problema de la pobreza. Porque nosotros pensamos, y ahí va parte de mi respuesta, que ahora sería absurdo intentar terminar con la economía de mercado en México y crear una economía planificada tipo la que está intentando Maduro o la que está intentando otros regímenes populistas y autoritarios, particularmente en América Latina, o una economía tipo la cubana.
absurdo. Yo creo que lo que tenemos que hacer es ponerle acotaciones, normas, reglas al funcionamiento de una economía de mercado y creo yo, lo hemos planteado, que hoy nuestra principal herramienta para combatir la pobreza estructural es la generación de empleos dignos y bien pagados. Voy a poner el ejemplo de mi tierra, Aguascalientes. Ahora ha crecido de manera muy importante porque se han instalado armadoras de autos de la Nissan y hay empleo, pero los empleos son terriblemente mal pagados. Alguien dirá, es que ha crecido el empleo en Aguascalientes. Es verdad, pero eso no ha combatido la pobreza. Xóchitl tiene un programa de atracción de inversión privada, nacional y extranjera para proyectos productivos generadores de empleos y que sean empleos dignos y bien pagados como el instrumento fundamental ahora para combatir el fenómeno de la desigualdad y de la pobreza estructural que padecemos. Un programa de infraestructura de verdad que ataque las zonas más pobres del país. Miren, el programa de infraestructura de López Obrador parece que va a terminar con el desempleo, pero en general ha producido muy pocos empleos y empleos muy especializados y empleos que generan empresas extranjeras, no empleos para el común de los mexicanos más pobres, que debería de ser el objetivo de un programa de infraestructura del gobierno. Gracias. Bien, creo que me toca a mí. Nos vamos a ir alternando. Muchas gracias. Muy interesante la presentación y sí, estamos en un momento histórico muy interesante por varias razones, ¿verdad? La primera cuestión, la primera pregunta que me hago, he visto en las preguntas también que han circulado entre los las y los estudiantes de Sciences Po, es cómo una coalición que podríamos considerar casi como antinatural, con muchos entrecomillados, entre partidos que durante muchos años se han confrontado realmente, ¿no? La izquierda del PRD con el PAN, con el antiguo partido hegemónico que fue el PRI. ¿Cómo vislumbras la posibilidad de funcionar si ganara Xóchitl Gálvez? ¿Cómo puede funcionar una coalición de actores tan disímbolos? Sí, es una pregunta que es frecuente, pero quiero decirte esto, David. Desde 1977, el gobierno, o un sector del gobierno, el PAN y en ese entonces el Frente Democrático Nacional, que fue el precedente del Partido de la Revolución Democrática, iniciamos un proceso de reformas político-electorales que permitió lo que yo llamo el paso de un régimen de partido de Estado, que era el que existía después de la Revolución de 1910, a un régimen democrático. Perfecto, no. Con deficiencias, desde luego. Con insuficiencias, desde luego. Con un trecho por recorrer igualmente. Pero esos tres partidos, reitero, PRD, PRI y PAN, nos sentamos en la mesa, hicimos múltiples reformas políticas, acuerdos, pactos, reformas legislativas y constitucionales profundas para construir la democracia. Esto es perfectamente frecuente en procesos de transición hacia la democracia. ¿Qué pasó en Chile para sacar a Pinochet del poder? Se juntaron los comunistas, los socialistas y los demócratas cristianos.
los demócratas cristianos que en un principio habían apoyado a Pinochet y se juntaron para terminar con la dictadura y para volver a la democracia. Bueno, ¿qué les platico de los pactos de la Moncloa? Estaban todas las fuerzas políticas en España y otros países europeos, y fuerzas políticas contradictorias desde el punto de vista ideológico. Bueno, en Alemania hoy, ¿quién tiene el gobierno? El jefe de gobierno es socialdemócrata, socialista, pero tiene una alianza con los liberales y tiene una alianza con los demócratas cristianos. Y eso le está dando estabilidad y también está permitiendo desarrollo. Claro que no dejan de haber problemas. Bueno, hoy el PAN, el PRI y el PRD nos juntamos en una alianza electoral para impedir que se destruya la democracia mexicana por el actual gobierno de López Obrador, porque sí tiene la intención de regresarnos a antes de las reformas políticas. López Obrador tiene la intención de restaurar el régimen de partido de Estado. ¿Y qué dijimos? Pues si trabajamos juntos por el proceso de transición, trabajemos juntos para que este no desaparezca y no nos regrese a los viejos tiempos de aquel régimen de partido de Estado. Pero eso no quiere decir que desaparezcan nuestras diferencias. Va a desaparecer la diferencia que nosotros, el PRD, tenemos con el PAN respecto a el aborto. No va a desaparecer. Tenemos ahí profundas diferencias. Y claro que si ganamos las elecciones vamos a expresar nuestros puntos de vista muy particulares sobre este y otros temas, pero también tenemos coincidencias. Por último, sobre esta pregunta les diré, yo edité un libro que se llama Reencuentro, la izquierda y el liberalismo político, porque hay muchos elementos que pueden permitirnos afirmar que hay posibilidades de encontrar coincidencias con un liberalismo democrático y una izquierda democrática. Coincidencias no solamente en el ámbito democrático, sino también en el ámbito de lo social. Gracias, muchas gracias. De nada. Pues gracias, Jesús. Veo que hay mucha congruencia en tus posiciones finalmente desde los últimos 25 años. Cuando yo te conocí, cuando estaba haciendo mi doctorado, tú tenías una corriente que se llamaba Nueva Izquierda. Nueva Izquierda. Sí, como no, y que pues influenciada de la tercera vía, y con esa idea así de mezclar izquierda y también formas más liberales. Una pregunta que viene entre los estudiantes y que está directamente finalmente vinculado a eso, pues se preguntan cuáles serían tus argumentos para los jóvenes de izquierda para votar para la opción de Fuerza y Corazón para México y no votar para Morena. Sí, yo estoy desde ese tiempo y antes, Ellen, en la idea de que luchar por la izquierda y luchar por las libertades es parte fundamental de un programa de izquierda. No es cierto que el liberalismo per se sea enemigo para la eternidad de la izquierda. Eso no es verdad. Es más, ¿se acuerdan del pacto histórico en Italia con Aldo Moro y con los comunistas que se unen para evitar el riesgo de inestabilidad que condujera a un régimen fascista en Italia? Se unieron los comunistas y los demócratas cristianos en un acuerdo y en un pacto. Bueno, los jóvenes, así como deben de comprometerse en la lucha por la igualdad social, en el mismo sentido deben de comprometerse en la lucha por la democracia y por las libertades. Aún más, creo
que la causa fundamental del derrumbe del llamado socialismo realmente existente fue que se olvidaron de los derechos democráticos y se olvidaron de las libertades individuales y se olvidaron de los derechos humanos y ni lograron resolver el problema de la pobreza y tampoco lograron resolver el problema de un régimen de democracia y de libertades. Si nos remitimos a los textos más antiguos de los comunistas y de los socialistas, verán que no solamente luchaban por la igualdad, es más, en el centro de sus pretensiones programáticas estaba la lucha por la democracia, en contra de la autocracia, en contra de los reyes y de los monarcas, a favor de las libertades y de los derechos humanos. Los jóvenes deben de luchar con el mismo ímpetu por la igualdad que por las libertades y los derechos humanos. Gracias. Gracias. Bueno, pues Jesús, yo también tengo una pregunta. Creo que no la vi, fíjate que no la he visto, no he visto que circulara mucho esta pregunta, entonces la voy a añadir yo a la lista. Estaba yo en primera fila cuando se hizo, observando, ¿verdad?, la reforma sobre derechos indígenas a la Constitución en 2001, que es la que es vigente todavía. Hubo muchísimas críticas. Yo recuerdo que estabas en el Senado en ese momento, ¿no? Fuiste de los que impulsaron esa reforma en base primero la iniciativa de la COCOPA y la iniciativa del presidente Fox, que había retomado elementos de esta misma, pero y también otras dos iniciativas. Quedó ahí una oposición muy fuerte, una crítica muy fuerte, en particular en torno al hecho de que se planteaba que las comunidades indígenas son sujetos de interés público y no sujetos de derecho público, cual parece a veces un elemento extremadamente técnico, pero ha ido creciendo finalmente en las últimas 2 décadas o más, la idea que se tendría que tener una reforma que permitiera a las comunidades ser una suerte de cuarto nivel de poder, de gobierno, que puedan manejar presupuesto directo, lo cual se ha establecido en particular en Michoacán con el gobernador de Morena, que ha establecido con una nueva ley municipal un sistema de transferencia directa de los recursos federales, digamos, a las comunidades para su manejo. ¿Cómo verías tú ahora, con estos años de distancia, con esta reforma que ha sido muy criticada, en particular por el movimiento indígena, y que se supone que se iba a reformar en este sexenio con una propuesta muy cacareada, ¿verdad?, en varios espacios por el propio presidente AMLO, que se erigió literalmente en el presidente que iba a ser el primero en hacer realmente justicia con los pueblos indígenas? ¿Dónde ha quedado esa reforma? Parece que está en todas las iniciativas que están ahora para las últimas sesiones del Congreso. Lo poco que he leído es que tenía muy pocas posibilidades de pasar. No es prioridad para el gobierno actual. ¿Cómo ves esa situación y qué piensas que podría hacer Xóchitl Gálvez si es que ganase las elecciones en ese rubro sobre este tema? Sí, efectivamente. Yo soy un reformador. ¿Se acuerdan de aquel debate en los 70, 60 de reforma o revolución? Bueno, yo me pongo de lado claramente en estos tiempos de que los cambios se van a lograr en México y en muchas partes, no a través de acciones de toma del poder por vía violenta, sino a través de un proceso de reformas políticas constante y permanente. Soy un reformador. Y en ese momento del debate sobre la cuestión indígena en México, yo preferí no lograr el 100% de lo que se planteaba, pero avanzar de manera significativa en varios de los puntos que se planteaban como esenciales y que recogía el movimiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, el EZLN.
y en un momento se nos planteó o a la oposición que estábamos ahí, o avanzamos este porcentaje que es bastante significativo o no avanzamos nada, agudizándose la situación política. Bueno, en el grupo parlamentario por unanimidad, por ejemplo era compañero mío Lázaro Cárdenas, el hijo del ingeniero Cárdenas, y eran otros dirigentes muy importantes que lo habían sido de movimientos indígenas, decidimos avanzar en la reforma, aunque no fuera posible conquistar el 100% de nuestros objetivos o de los objetivos del EZLN. Posteriormente, sí se hizo una reforma a la Constitución que permitió en el artículo 1 primero de la Constitución avanzar hacia los objetivos que habían quedado pendientes en ese primer esfuerzo al que tú haces referencia. El presidente López Obrador ha hecho demagogia porque ha planteado sacar de la pobreza y de la marginación y lograr que los indígenas ejerzan plenamente sus derechos sociales, políticos, sus derechos humanos, pero los ha mantenido en la marginalidad. Es palabrería y no ha hecho una sola reforma en materia indígena durante su periodo que evidenciara su interés por resolver el problema de la pobreza en que viven las comunidades indígenas. Y menos todavía algunas reformas presupuestales para que efectivamente las comunidades indígenas tuvieran recursos con los cuales mejorar su condición de vida a partir de manejar ellos los recursos, que por cierto se requeriría una reforma municipal más profunda, porque el gobierno mexicano es totalmente paternalista, no deja que los alcaldes ejerzan su presupuesto como ellos consideran y como lo exigen las necesidades propias de sus comunidades, sino el gobierno les dice cómo van a ejercer sus recursos y les reduce permanentemente los recursos a las alcaldías, más a las alcaldías municipales. Por eso creo que hemos avanzado y Xochitl, ella es de origen indígena, ella es indígena y tiene perfectamente claro lo que hay que hacer en esta materia. Se necesitan reformas constitucionales, se necesitan reformas legales, pero se necesita sobre todo determinación política para sacar de la marginación a las comunidades donde viven una parte muy importante de los pueblos indígenas de nuestro país. Una acción de gobierno práctica, eficaz, para sacar a los indígenas de la condición de marginalidad que aún existe, en la que aún existe. Muchas gracias. A los organizadores, seguimos, ¿verdad? Y no me acuerdo de los tiempos, Gael, Álvaro, no sé cómo vamos, si nos pueden recordar. Sí, aún nos quedan 6 minutos para esta sección. Ahora sí, a las 7, sí, a las 7 ya empezamos con las preguntas del público. Ok, perfecto. Bueno, entonces yo tengo una pregunta que no vi entre las preguntas de los estudiantes. No sé qué tanto los estudiantes mexicanos que están en Francia ya están empapados de las preocupaciones de la generación suya en Francia acerca de temas ambientalistas, de temas ecologistas. Me gustaría saber un poco del programa de Xochitl al respecto. Por ejemplo, en Francia hoy en día, pues los jóvenes ya no quieren tomar el avión, que es sumamente contaminante para viajar dentro del país. Claudia Sheinbaum propone el desarrollo amplio del tren a la escala del país. Y entonces me gustaría conocer más del programa de Xochitl al respecto, tanto en términos de esa pregunta específica del transporte aéreo, como más generalmente de cómo combatir el problema
pues de la contaminación, pero también del calentamiento global, y cómo verlo desde el caso de México. Gracias. Sí. Las propuestas de Xóchitl en materia ambiental son absolutamente confrontativas, contradictorias con el comportamiento que tiene el gobierno en esa materia. No hay a nivel federal ninguna acción de López Obrador que tendiera a reducir la emisión de dióxido de carbono como parte de los compromisos que México ha adquirido con la comunidad internacional. No hay ninguna, busquen y van a ver que no van a encontrar ninguna acción de esa naturaleza. Sus propuestas de infraestructura son ratificar el uso de recursos fósiles. La empresa que ha requerido la mayor inversión del gobierno federal es una refinería para producir combustóleo, para que a su vez el combustóleo sea el combustible de las generadoras de electricidad en México. Pero no hay un programa verdaderamente para hacer una transición energética hacia energías limpias. Ninguna. Y el tren Maya no se estaba pensando como un tren que garantizara una gran movilidad de productos, de mercancías, para evitar el uso del automóvil, que sobre todo utiliza gasolina. Lo planteé como un tren turístico terriblemente limitado, además, con grandes insuficiencias, pero lo más grave, un tren turístico que destruyó una parte de la selva y que destruyó el acuífero más importante de la península de Yucatán, o que afectó de manera grave ese acuífero. Decía el presidente López Obrador de manera tan absurda: un solo árbol no destruiremos. Y hoy organismos de gran prestigio que estudian este tema han evidenciado que 10 millones de árboles fueron destruidos. 10 millones de árboles talados miserablemente. ¿Y qué pasa con las plantas eólicas que le parecen a López Obrador que ensucian la vista? No ve ninguna utilidad, tampoco en las plantas de generación de energía a través del sol, de la energía solar, porque le parece que destruyen la vista de las comunidades indígenas o de los pueblos del país. ¿Y a qué se dedica? Acaba de decir el presidente hace unas semanas que el mejor negocio del mundo es el petróleo y que por lo tanto seguirá produciendo petróleo y refinando petróleo para obtener gasolina, pero sobre todo para obtener combustóleo. ¿Y cuál es el resultado de esta gestión del presidente? Que está perdiendo miles y miles y miles de millones de dólares a través de intentar funcionar como siempre ha funcionado Petróleos Mexicanos. No sé si sea el mejor negocio del mundo para otros países, pero para México se ha convertido en un negocio que genera terribles pérdidas. Pero lo más grave, no propicia el tránsito hacia la generación de energías limpias. Y así como es importante el tránsito hacia la democracia y el tránsito hacia una sociedad de prosperidad y de igualdad, igual es necesario el tránsito hacia la generación de energías limpias para proteger el medio ambiente. Gracias, Jesús. Creo que ya estaríamos, ¿no? ¿O hay tiempo para una última, Gael? Ya pasamos, ¿no? A preguntas del público. Sí, es momento de pasar a la siguiente sección. Ahora, bueno, vamos a abrir el foro para que todo el mundo pueda tomar la palabra. Si hay alguien que quiera tomar la palabra, le voy a pedir que por favor haga sus preguntas de manera breve y
de manera respetuosa y por favor que levante la mano. Nosotros procederemos a darles permiso para que abran el micrófono. Listo. A ver, nuestra primera pregunta. IAG, no sé cómo se llama. Ya tienes el Micrófono de IAG. IAG. Ok. Hola, buenos días, buenas tardes a todos. Mi pregunta principal es en términos de inseguridad. México está viviendo una ola muy, muy grave en estos últimos años de inseguridad, de miedo. ¿Qué va a suceder en los próximos años? Me preocupa México, me preocupa mi hijo, la juventud. ¿Qué va a suceder? Todos los días mueren personas inocentes y me gustaría saber cuál es la postura en este sentido. Gracias. Sí, nuestra postura es que hay que cambiar radicalmente de estrategia en el combate a la inseguridad. En primer lugar, regresar el ejército a los cuarteles. En segundo lugar, no vestir a los militares con el nuevo uniforme de la Guardia Civil porque siguen siendo militares. En tercer lugar, terminar con la idea de que con abrazos se puede convencer al crimen organizado de que deje esas actividades ilícitas y regrese a producir, como dice López Obrador, maíz y frijol en el campo, que se pongan de agricultores. ¿Ustedes se imaginan a los grandes capos del narcotráfico regresando ellos a cultivar maíz y frijol, como dice el presidente López Obrador en su delirante planteamiento? En realidad lo que ha pasado es que ha contribuido a que crezca la inseguridad y la violencia a situaciones que no conocíamos en la etapa contemporánea y que no conocíamos en ninguna etapa fuera de las guerras civiles que ha vivido nuestro país. 90 personas mueren asesinadas diarias en el país. Tan solo en el gobierno de López Obrador van alrededor de 180,000 personas asesinadas, liquidadas dolosamente. ¿Y qué utiliza como argumento para explicar eso? Es que es el crimen organizado, como si, que no es cierto, pero como si los crímenes, siendo resultados del crimen organizado, no fueran crímenes o no se persiguieran. Y los secuestros y las extorsiones, porque no son solamente los crímenes, los asesinados, es todo lo que acompaña el gran negocio del crimen que como nunca ha actuado con impunidad en México. Por lo tanto, hay que cambiar radicalmente de estrategia, que haya, sí, aplicación de la ley, no solo aplicación de la ley. Por ejemplo, ¿por qué no legalizar el uso de algunas drogas? Ya se está haciendo en otros lugares, particularmente en Estados Unidos, en algunos países de Europa, en algunos países de Latinoamérica. ¿Por qué no explorar esas vías para que el Estado maneje el comercio de esas drogas que hoy son ilegales, ilícitas, pero que podrían ser utilizadas para el desarrollo del país y podrían ser utilizadas para, como sucede con el fentanilo, para razones médicas? Quiere prohibir López Obrador el uso del fentanilo en México porque dice que aún sea para propósitos médicos, porque dice que es ilegal. Es absurdo verdaderamente la posición de López Obrador en el tema de la violencia. Listo. Tenemos otra pregunta de Emilio González. Listo. Gracias. Buenas tardes. Yo quisiera preguntar. Buenas tardes. Tengo a muchos amigos mexicanos de derecha que están pensando en no votar en estas elecciones presidenciales porque creen que no hay un candidato de derecha que los represente
Yo creo que esa no es una posición correcta porque yo creo que, pues, obviamente el Partido Acción Nacional tiene parte en la coalición, pero ¿qué argumentos utilizaría usted para convencer a estos jóvenes o a estas personas en general de derecha de que esta coalición sí los representará si es que Xochitl llega a la presidencia? Algunos de tus amigos, Emilio, es verdad que pensaban que Xochitl era una fanática ultraderechista. Y resulta que no es así. Ella misma se identifica como una persona de centro o quizás de centro progresista. Ha dicho en algún momento que ella es de centro izquierda, que se identifica con planteamientos de la socialdemocracia europea, la que es más progresista y es más avanzada. Y entonces piensan que López Obrador es un hombre de izquierda y por lo tanto que para combatir a López Obrador se necesita una persona fanática de la derecha. Creo que están, como coincido contigo, totalmente equivocados. Para combatir el populismo de López Obrador se necesita una persona con sensatez, con sensibilidad práctica y no encajonada en visiones ideológicas que muchas de ellas ya están superadas por la realidad, no solamente en México, sino en el mundo. No van a resolverse los problemas del país con fanáticos de izquierda y con fanáticos de derecha, sean hombres o sean mujeres, militantes o no de partidos políticos. Esas respuestas ya las vivimos durante casi un siglo y no tuvieron ninguna solución eficaz para los pueblos de esas naciones. Yo creo que por el contrario, abstenerse es beneficiar al populismo, que no tiene ideología. El populismo no es de izquierda y tampoco es de extrema derecha. El populismo es más bien una visión conservadora que pretende la concentración del poder en un solo individuo. Y eso desde luego no tiene nada que ver con la democracia y no tiene nada que ver con las libertades y los derechos humanos de la gente. Muchas gracias. El siguiente es Jesús Espinosa Galicia. Sí, buenas tardes, doctor. Mi nombre es Jesús y mi pregunta es la siguiente. En términos de educación, actualmente la nueva escuela mexicana es un retroceso educativo. ¿Qué implementarían para resanar esta regresión y aumentar el nivel educativo? Gracias. Sí, tienes razón. Yo creo que esta supuesta nueva escuela mexicana es un proyecto acabado, pero es totalmente una improvisación y significa un retroceso desde el punto de vista pedagógico, pero también significa un retroceso en términos de cobertura y en términos de calidad. Yo creo que deberíamos de terminar con esta idea que maneja López Obrador y algunos de sus operadores en el terreno educativo y regresar a la propuesta que elaboramos otra vez el gobierno priista, el PAN y el PRD, de una reforma educativa que ponga énfasis en la calidad de la educación que se imparte en México, desde luego en la cobertura, que logre cubrir a todas las personas, pero no resolveremos el problema del país si no se imparte una educación de calidad, y eso implica un proceso de elevar el conocimiento de todos los actores involucrados en el proceso educativo, especialmente los alumnos y los maestros, los pedagogos, por supuesto. Entonces, yo regresaría a una reforma educativa que pusiera énfasis en la cobertura, en la calidad, y pongo atención en esto, subrayo esto, la educación superior, la educación y la ciencia y la tecnología. Tenemos un gran déficit en temas de ciencia y en temas de tecnología. Muchas gracias. La siguiente es Elena Picue Pombo. Buenas tardes, se me oye bien, ¿no? Sí,
Elena. Vale, Yo te escucho bien. Perfecto. Pues haciendo referencia a la pregunta anterior de Madame Combe, me gustaría saber qué medidas concretas plantean llevar a cabo a nivel medioambiental, porque me gustaría saber más, o sea, qué cosas os gustaría desarrollar, llevar a cabo en el país. Sí, medidas concretas. Yo creo que se necesita un programa de inversión pública e inversión privada para crear todo un sistema de generación a través de utilización de recursos limpios, no fósiles, e ir terminando poco a poco con, por ejemplo, te voy a poner una propuesta muy concreta, una refinería en el norte del país, que todo mundo sabe, todo mundo sabemos que es la principal fuente de contaminación de toda la zona metropolitana de Monterrey, de la gran ciudad de Monterrey, la refinería de Cadereyta. Por razones médicas, por razones de bienestar, debe de cancelarse esa refinería. ¿Y con qué la suplimos? Con un complejo ahí mismo en el norte del país que genere energías limpias. Eso implica inversión pública muy grande, pero también implica que abramos las puertas a inversión privada, nacional y extranjera, que invierta en la generación de energías limpias. Este es un programa concreto que tiene Xochitl y que lo implementaríamos de manera inmediata. Y desde luego, preservación de áreas naturales. Este programa de López Obrador de pagarle a quien planta árboles ha resultado total fracaso, porque destruyen los campesinos, talan árboles para sembrar otros árboles que son inadecuados para la región. ¿Y por qué lo hacen? Porque el gobierno les da 2,000 pesos mensuales, 3,000 pesos mensuales, que podrían, que les sirven mucho para la sobrevivencia, pero terminar con esos programas absurdos y hacer un verdadero programa de reconstrucción de nuestras selvas y de reconstrucción de nuestros bosques, que los hay en todo el país. Muchas gracias. La siguiente en la lista es Arlindo Santos. Hola, sí, ¿se me escucha? Sí. Va, perfecto. Ok, mi pregunta va más que nada ligada al ámbito migratorio y es más que nada saber, porque básicamente he estado leyendo y referente a los años 2022 y 2023, las tasas migratorias han aumentado, pero sin embargo las políticas públicas dentro del Estado mexicano no están siendo medianamente efectivas para atender, y creo que no solamente es en México, sino a nivel mundial. Pero más que nada, ¿cuáles considera usted que son las futuras mejorías? Porque creo que es algo que se está atendiendo en la Agenda 2024, y cómo los partidos pueden afrontar las migraciones tanto de personas que entran como que salen, y que pues básicamente hay una crisis humanitaria muy grande. Hay una crisis humanitaria muy grande. Te voy a dar estos elementos. López Obrador dice una gran mentira cuando afirma que el número de mexicanas y de mexicanos que emigran hacia los Estados Unidos ha disminuido. Miente. Ha crecido de mexicanas y de mexicanos, de personas nacidas en México que migran hacia los Estados Unidos o hacia Canadá, o a otros países, pero particularmente Estados Unidos y Canadá. Ha aumentado. ¿Y sabes por qué ha aumentado? Por razones de la violencia, por razones del desempleo, por razones de la pobreza, y ahora de manera muy particular por los grupos delincuenciales que controlan amplias regiones del país, que hacen que las personas migren y que ahora veamos pueblos fantasmas, literalmente pueblos fantasmas. Pero también ha crecido la migración de
centroamericanos y de América del Sur por la vía de México. Y en lugar de encontrar una respuesta multilateral, particularmente con los Estados Unidos, eficaz, lo que México hizo fue ceder a los chantajes de Trump para ser tercer país seguro. Es decir, que México mantenga en su territorio a todos los migrantes de Centroamérica, de Sudamérica y de cualquier parte del mundo, sin ningún beneficio para el país y provocando esa crisis humanitaria a la que tú haces referencia. El problema migratorio que se vive en México no va a resolverse solo en México, se tendrá que resolver de manera multilateral, en organismos multilaterales y en reuniones como, por ejemplo, con los países del Tratado de Libre Comercio en el que participa México y también con los países de Centroamérica y de Sudamérica. ¿Cuál sería, a final de cuentas, una solución estructural al problema de la migración? Terminar con el desempleo y la pobreza o si no, disminuirla de manera relevante para que no se vean obligados a migrar. Y en segundo lugar, terminar con las condiciones de violencia en que viven muchas familias, de riesgo de perder la vida en que viven muchas familias. Y eso implica una estrategia de seguridad y una estrategia de crecimiento de la economía para generar empleos dignos y bien remunerados. ¿Va a terminar con ello todo problema de migración? No es verdad. Va a seguir habiendo migración. Esto existe en la historia de la humanidad y va a seguir existiendo migración. Más que hay que reducirla de manera significativa a través de programas de esta naturaleza. Muchas gracias, Jesús. Luis Antonio Figueroa, eres el siguiente. Sí, muchísimas gracias. Bueno, antes que nada, agradecer al ponente, agradecer a la organización y agradecer a mi amigo Gael por la invitación. Mi pregunta va un poco relacionada al nearshoring, sobre qué políticas públicas podría implementar la candidata Xóchitl Gálvez en caso de resultar electa sobre este tema para que sea más beneficioso para los mexicanos y en especial para los jóvenes, que se nos den justo lo relacionado a su respuesta anterior, pues empleos bien pagados, buenas prestaciones laborales y que no solo se aprovechen hasta cierto punto las empresas extranjeras de los mexicanos. ¿Qué se podría hacer en este caso? Sí, gracias. Estamos desaprovechando esa gran ventana, esa gran oportunidad del nearshoring. La estamos desaprovechando. El gobierno actual la ha desaprovechado. En lugar de abrir las puertas para que vengan empresas a instalarse en México por las condiciones favorables que permite nuestro país, por su relación con los comercial con los Estados Unidos y con Canadá, ha negado la posibilidad de que se instalen en México esas empresas. Ahora, ¿qué condiciones debe de poner México? Pues no solamente que den empleos a pesar de que sean empleos de mano de obra barata. No, necesita ser mano de obra pagada justamente y el Tratado de Libre Comercio lo establece. Estados Unidos fue enfático. Hay que instalar empresas extranjeras en nuestros territorios, pero pagando salarios dignos. Y creo que esta oportunidad podemos hacerlo a través hasta de aplicar el tratado comercial con Canadá y con los Estados Unidos y otros tratados comerciales que tenemos, incluido la Comunidad Europea o los países del Pacífico Sur, con los que tenemos. Me viene a la memoria el tema de los chips. ¿A poco no podríamos poner aquí en México grandes fábricas que produjeran chips que son tan indispensables? Necesitamos manos de obra, pero también necesitamos estudiantes que aporten conocimiento, que aporten experiencia, que sean capaces por sus estudios de ser contratados no solamente como mano de obra, sino como, ¿cómo le llamaré? Conocimiento. Y para eso necesitamos inversión en la ciencia y en la tecnología.
López Obrador dice que los estudiantes mexicanos que van al extranjero van a aprender malas mañas. ¿Les parece que no es ridícula y absurda esta declaración de López Obrador? Necesitamos mandar a nuestros jóvenes al extranjero para que aprendan y que regresen al país para aportar su conocimiento para el bienestar de sus familias y el desarrollo de nuestra nación, de nuestro país. Hay que aprovechar esa ventana y hay que hacerlo muy rápido. Lo ha planteado con toda claridad Xochitl. El siguiente es Aldo Halcón. Sí, buenas tardes. Buenas tardes allá, buenos días aquí. Mi pregunta va un poco al respecto sobre la gentrificación. En el caso de la candidata Xóchitl Gálvez, ¿hay alguna propuesta para un poco manejar este tema que cada vez es más grande? Gracias. Sí, es grande, pero yo no lo veo como uno. Algunas personas, me puedo equivocar, pero déjenme darles mi respuesta sincera. Algunas personas ven esto como un grave problema. A lo mejor lo es en algunas regiones del mundo o en algunas ciudades. Déjenme decirles que yo vivo en la Ciudad de México y vivo en la colonia que seguramente ha experimentado con mayor intensidad la gentrificación. Pero yo, por el contrario, vivo en la colonia Condesa de la Ciudad de México. Aquí hay ese fenómeno, pero en lugar de resultar perjudicial, ha hecho que crezca la economía en esta zona de la Ciudad de México, a que se convierta en una zona de la convivencia de muchas nacionalidades, que ha permitido que crezca y se desarrolle. En algunos lugares sí se convierte en un problema, hay que dar un tratamiento específico, pero no verlo como uno de los grandes problemas del siglo XXI, como lo ven algunos sociólogos o algunos analistas políticos. Ese es mi punto de vista. Veámoslo incluso hasta como una oportunidad. Aquí han llegado muchas personas de otros países, no solamente aprovechar las condiciones de México, sino aportar para México, para el desarrollo de México. Elena, eres la siguiente. Bueno, pues de nuevo, como europea, quisiera saber cuál sería la política internacional de México si Xochitl Gálvez sale electa. Yo creo que lo primero que haríamos sería romper con la hipocresía de la política internacional de México, no solamente ahora, sino antes. Esa idea de no intervención, pero esa es hipocresía, porque ¿a poco no está interviniendo López Obrador en Ecuador? Claro que hizo mal el gobierno de Ecuador interviniendo la embajada, pero hizo mal el gobierno de López Obrador inmiscuyéndose en asuntos que corresponden a la soberanía de ese país. Pero López Obrador se ha peleado con Ecuador, con los peruanos, con los argentinos, se peleó un tiempo con los colombianos, se ha peleado con los españoles, se ha peleado con los ingleses. Bueno, absurda confrontación hasta con la Comunidad Económica Europea. Desde luego que se ha peleado con Biden y con Trudeau, que son nuestros socios comerciales. En lugar de ese intervencionismo absurdo que ha tenido López Obrador, deberíamos nosotros de buscar ampliar nuestras relaciones políticas, comerciales, culturales, científicas, ser parte a México de la gran comunidad global internacional, sacar provecho de ello para que modernicemos áreas de nuestra economía y sectores de la sociedad que es indispensable, que deben de abrir sus ventanas hacia el orbe, hacia el mundo completo, particularmente Europa.
particularmente Europa. Esta idea de estar en contra de Europa porque durante un tiempo colonizó muchos países, entre otros de América, y que por lo tanto deben de pedir perdón y que por lo tanto deben de resarcir los daños que le hicieron a México y a otros países de América Latina, me parece absurdo. En lugar de ello, hay que buscar buenas relaciones con Europa, relaciones que beneficien a México y que también beneficien a los países europeos, desde luego. Por ejemplo, el intercambio educativo debería ser mucho más amplio para que muchos jóvenes mexicanos pudieran ir a Europa a estudiar, a especializarse y estar en condiciones de regresar a México para aportar, como ya decía, al bienestar de sus familias y al bienestar de la sociedad mexicana en su conjunto. Ese cambio debemos de hacer en la política exterior de México y no esta actitud hipócrita de López Obrador, decir que no interviene o decir que la política exterior mejor es la política interior, pero al mismo tiempo estar permanentemente interviniendo en los asuntos de otros países. Samuel Montoya. El siguiente es Samuel Montoya. Dale. Hola, ¿se me escucha bien? Sí, Samuel. Ya hemos hablado un poco de lo de la delincuencia, aunque hablando en el tema de los feminicidios, ¿en cuáles son como las propuestas que se tienen en este tema? Pues es terrible el tema de los feminicidios. Ha crecido de manera notable. La candidata de López Obrador, la candidata de Morena, da cifras que no corresponden a la realidad. ¿Y saben por qué se atreve a dar esas cifras? Porque en lugar de ubicarlas como feminicidio, es decir, como homicidios contra personas por su condición de género, las reclasifican y por lo tanto falsamente, arbitrariamente, artificiosamente modifica las cifras. La realidad es que ha crecido el número de homicidios en términos generales, pero también ha crecido el número de los feminicidios. Ahora, están ustedes enterados seguramente de un hecho terrible de un feminicida en la Ciudad de México, en la alcaldía de Iztacalco, en donde las autoridades sabían de sus ilícitos, se les presentaron evidencias de la probabilidad de que el feminicida fuera una persona que habían detenido, lo dejaron libre y el hecho es que volvió a sus andanzas y asesinó cuando menos a 4 personas más, a 4 mujeres más, y hoy se está en la investigación porque se cree que pudieron haber sido 17 las mujeres que solo este individuo en unos pocos años asesinó en esta alcaldía de Iztacalco, muchas de ellas muy jóvenes. Y el hecho es de que no solamente ha crecido el número de feminicidios, sino que también ha crecido la impunidad frente a estos. Porque si ustedes observan, muchos de estos crímenes quedan impunes y la autoridad es impotente y hasta cómplice para que crezca esta terrible violencia en contra de las mujeres. Bueno, haremos nada más una pregunta por parte de la organización y luego ya pasaremos a los mensajes finales. Muchos de los participantes nos han preguntado que si podría por favor esclarecer un poco más sobre el debate de mañana de Xóchitl Gálvez y cuáles son sus opiniones al respecto. Sí, creo que tienen razón algunas personas que criticaron una parte del comportamiento de nuestra candidata de Xóchitl. La encerraron, déjenme utilizar esta expresión, en un formato muy inadecuado para expresarse tal y como es, que es su principal virtud como candidata. Y en lugar de brincarse
absurdo formato que le pusieron se ajustó a él y por lo tanto no tuvo tiempo para dar respuesta contundente ante algunos planteamientos de Sheinbaum. Ahora no ha querido el INE modificar radicalmente el procedimiento, pero debo decirles que mi opinión es que nuestra candidata no se ciña a ese procedimiento, sino que con toda libertad establezca sus planteamientos para que deje claro ante los electores cuál es su propuesta programática, pero que también deje claro las críticas fundadas hacia la gestión de Sheinbaum en la Ciudad de México y hacia la gestión de todo el gobierno, incluido López Obrador, que creo que esa es la manera de enfrentar un debate aquí en Estados Unidos, en Francia, en Italia, en Uganda o en cualquier parte del mundo. Y a eso vamos a estar dedicados en los próximos días, cuando ya estamos trabajando para que el próximo debate del domingo, estemos muy bien preparados para que se exprese nuestra candidata como es, con sus ideas, con sus planteamientos frescos, que creo que esa es la principal virtud que tiene como candidata. Muchas gracias. Ahora sí pasaremos a los mensajes finales. Empezaremos con los moderadores y acabaremos con usted, el invitado. Pues muy brevemente quería agradecer a Jesús Ortega Martínez por dialogar con nuestros estudiantes y pues y invito a los estudiantes entonces a ver el debate de mañana y agradezco a los estudiantes por sus preguntas de fondo, sus preguntas muy pertinentes. Y pues felicidades a los organizadores por la calidad de este evento. Muchísimas gracias. Bueno, igualmente lo primero que quiero hacer es agradecerles mucho, agradecer a Jesús Ortega Martínez por su disponibilidad, pues sí, la disposición al diálogo, que es lo más importante, ¿verdad? No solo en este espacio universitario o estudiantil, sino que también en la política en general. Y en Francia tenemos algunas dificultades de diálogo, como quizás te has dado cuenta, has enterado, una sociedad muy polarizada donde el diálogo es lo que menos tenemos, así que es muy apreciable poder dialogar contigo de esta manera. Y claro, pues mis agradecimientos a los organizadores, me parece fabuloso el trabajo que han hecho, es realmente admirable, muy, muy bien organizado y además tan necesario, así que felicidades y muchísimas gracias por haberme invitado, fue un gusto. Muy bien. Pues, ¿me toca a mí, Gael? Sí, por favor, adelante, Jesús. Bueno, en primer lugar, gracias, Gael, y a ti y a todos los jóvenes estudiantes mexicanos organizadores o que participan en su organización. Muchas gracias. También agradecerle a Ellen, qué bueno que nos volvemos a ver, Ellen, aparte del agradecimiento. Espero ir pronto para allá y saludarte personalmente y charlar sobre estos y otros temas. Gracias, David, por tu participación. Y también a mí me parece que es un esfuerzo que hay que reconocer, admirable el que hicieron ustedes, que permite efectivamente dialogar. Sé, no con la profundidad de ustedes, de las grandes dificultades para establecer este diálogo que es tan necesario en la política en Francia. Se han polarizado las cosas de manera terrible y se están polarizando en México de manera terrible igual. Acá también hay un fanatismo que crece en ciertos sectores y parte de nuestra propuesta es terminar con esos extremos de fanatismo y colocarnos en el centro para lograr
este diálogo que construye, este diálogo que da frutos, este diálogo que es consustancial a la ciencia de la política. Qué bueno lo que lo pudimos hacer ahora con ustedes. Y no pierdan de vista que es parte esencial de la propuesta nuestra. Voten, háganlo por quien consideren que representa mejor sus ideas, sus planteamientos, sus objetivos, pero voten. Y eso ayudará a nuestro país. Aún estando ustedes en Francia, ayudará mucho a nuestro país. Muchas gracias, de verdad. Me permito una intervención un poco... Por favor, David, adelante. Mira, Jesús, si vas a estar en Francia en algún momento, las puertas de Sciences Po están abiertas. Lo seguro es lo que te van a decir Gael, Álvaro. Lo reitero, tenemos un seminario que se llama El Último Jueves, que hacemos en el Centro de Investigación ahí en París, donde sería muy bueno poder recibirte, pero también en la sede que es desconcentrada, digamos, en Poitiers, donde están la mayor parte de nuestros estudiantes en primer y segundo año, donde también pues sería un gusto poder tenerte ahí presente, y no solo por vía virtual, ¿verdad? Entonces espero que podamos mantener ese contacto y poder recibirte en algún momento. Sí, tengo la intención de ir pronto. Ahora estamos preparando en el Comité de Prospectiva todo el proceso de la observación internacional de nuestras elecciones. Muy interesante. Y estamos convocando a una delegación de la Comunidad Europea y del Parlamento Europeo para que observen el proceso nuestro. Y a lo mejor en esa vía de garantizar la asistencia de esta delegación de observadores europeos, nos vemos en Francia y aunque sea rápido, los saludo y asisto a uno de estos seminarios. Perfecto, muchas gracias. Bueno, igual queremos aprovechar de parte de Álvaro y mía que en serio les queremos agradecer a todos ustedes, Jesús, nuestros moderadores, por este espacio en donde de verdad pudimos compartir ideas y sobre todo construir mejor nuestra democracia, que es a lo que aspiramos. Y sobre todo porque, bueno, sí hay algo que es muy cierto, y es que nuestro enemigo más grande en estas elecciones es el abstencionismo. O sea, nosotros, de parte de los estudiantes mexicanos organizadores, de parte del alumnado que nos apoyó en la UNAM, ese es el objetivo. De verdad que de parte de los ciudadanos mexicanos hay una toma de posición, que los mexicanos participen más en su democracia para poder mejorarla. Sí, yo también agradecer lo mismo. Muchísimas gracias por su presencia a todos, también a los participantes, especialmente a los que son ahorita de nuestra escuela. Sabemos que son semanas de revisiones para exámenes finales, entonces de verdad muchas gracias por su presencia y pues sí, los mantendremos al tanto. Gracias, adiós, hasta luego. Hasta luego. Muchas gracias. Luego. Nos vemos. Gracias. Buen día a ustedes allá. Buen día. Hasta luego. Buen fin del día por acá.